sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Muy buenas noches, apreciado estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Hoy vamos a desarrollar lo que concierne a la asignatura Macroeconomía, una unidad muy importante relacionado, o mejor dicho, es la unidad 10, que habla de la política de estabilización, perspectivas y problemas. Es relacionado a la Gran Depresión de los años 30 de la economía de los Estados Unidos, cuestiones e ideas, la nueva teoría económica, retardos en los efectos de la política económica, las expectativas y las reacciones, la incertidumbre y la política económica activista y la incoherencia dinámica y la elección entre las reglas y la discreción. Como habíamos dicho, forma parte de la unidad 10, la política de estabilización, perspectivas y problemas. La Gran Depresión de los años 30. Muy bien. Grandes acontecimientos, análisis económicos de la depresión, de la hiperinflación y de los déficits. La Gran Depresión configuró muchas instituciones de la economía de Estados Unidos, incluido su banca central, que era el Fed, llamado Reserva Federal, y la macroeconomía moderna. El hecho de la Gran Depresión que más se conoce es la caída de la bolsa de valores entre septiembre de 1929 y junio de 1932. El mercado cayó un 85%, lo cual significa que las acciones que valían, por ejemplo, $1,000 en el momento de mayor auge de las bolsas, solo valían $150 en 1932, cuando ésta tocó lo de fondo, su máximo fondo, digamos, dentro de esa proyección de entre septiembre de 1929 y junio de 1932, que duró la gran crisis de la Gran Depresión de los Estados Unidos. Normalmente se piensa que la depresión y la crisis de la bolsa de valores son casi lo mismo. En realidad, la economía comenzó a mostrar signos negativos en agosto de 1929, antes de la crisis bursátil, y continuó cayendo hasta 1933. Bueno, según los keynesianos, la depresión de los años 30 tuvo origen en la bajada del consumo. Aparecieron productos nuevos en masa y se concedieron créditos al consumo de tal manera que se incrementa considerablemente el endeudamiento de la población. La especulación solo es posible con entrada constante de dinero fresco y cuando éste empieza a fallar se produce la crisis. Según los monetaristas, la depresión de los años 30 ocurrió por lo siguiente. La crisis fue consecuencia de una política monetaria restrictiva. Cada vez entraba menos dinero en la bolsa, de manera que al final todos querían vender y ninguno compraba. Los monetaristas explican que se produjo un boom especulativo que disparó los índices de cotización en la bolsa de Nueva York. Las acciones se compraban a crédito para especular. Como garantía, los bancos se quedaban las acciones si no se devolvían los créditos. El Banco Central se asustó al ver los índices y optó por una política restrictiva. Limitó la concesión de créditos. Empezó el pánico y la crisis económica.
según los monetaristas. Muy bien. ¿Cuáles son los antecedentes en términos de consecuencia económica a la Gran Depresión? Una de ellas es la Primera Guerra Mundial. La guerra tuvo una consecuencia económica profunda y duradera, al poner fin al orden económico internacional existente desde la segunda mitad del siglo XIX, supuso un descenso demográfico, directo e indirecto, de alrededor del 10% de la población europea y de un 3,5% del capital existente. Desde el punto de vista financiero, el conflicto bélico conllevó un gasto público descomunal en Europa financiado por deuda pública, tanto interna como externa, que supuso la multiplicación por 6 de la deuda ya existente. También se valieron de la creación de dinero, lo que supuso una fuerte presión inflacionista, el aumento de los precios en productos de bienes y servicios. Uno de ellos en el transcurso de la guerra, la Primera Guerra Mundial, diversas naciones no participaron en el conflicto, como Estados Unidos y Japón, que se apoderaron de algunos mercados internacionales, tradicionalmente dominados por los europeos, que en este momento centraban, es decir, la Comunidad Europea, sus esfuerzos industriales en la producción militar. En el sector agrícola, la demanda exterior de productos alimenticios de los países participantes creció durante la guerra, lo que estimuló la producción agrícola de los países neutrales, que al acabar la guerra y volver a la situación anterior, vieron cómo contaban con una oferta excesiva de productos agrícolas que forzó una bajada de los precios en este sector. Entonces, acá vemos por imágenes, por ejemplo, de la Gran Depresión. Personas desocupadas, buscando trabajo, familias en estado de miseria y ahorristas formando filas o prácticamente haciendo una vigilia enfrente de los bancos ante la indisponibilidad de efectivo de estos bancos y devolverles sus respectivos ahorros. Estas son una de las causas de la Gran Depresión. Entre 1929 y 1933, el Producto Nacional Bruto, que es una relación de todo lo que un país produce con fuentes nacionales, disminuyó cerca de un 30% y la tasa de desempleo pasó del 3 al 25%. Miren ustedes, hoy en día, al subir al 8, 9, 10%, 15% del desempleo, ya es algo, pero súper preocupante. Pero en esa época ya estamos hablando, llegó al 25%. Hasta principios de 1931, la economía atravesó una gravísima depresión, no muy distinta a la que había atravesado en el siglo anterior, que en el periodo comprendido entre principios de 31 y marzo de 33, en que ocupó la presidencia Franklin Roosevelt en Estados Unidos. Cuando adquirió grandes dimensiones la Gran Depresión, se recuerda sobre todo el enorme nivel de desempleo que trajo consigo. Durante los 10 años comprendidos entre 31 y 40, la tasa de desempleo fue en promedio de un 18,8%, oscilando entre un mínimo de 14,3%. Muy bien, la Gran Depresión, las causas. Tenemos por ejemplo, las acciones a alturas increíbles y pronto la cotización de lo que fue la especulación. En términos así de causa y consecuencia, tenemos acá todo lo que las referencias bibliográficas, los datos, autores, escritores que hablan al respecto, consensuaron en convenio a estas causas y consecuencias. La Gran Depresión, crisis de 1929, causas y consecuencias. Causas: la caída de la bolsa de valores en Nueva York. 1. 2. Se producía más de lo que el pueblo necesitaba. 3. La no intervención en bancos y particulares. 4. La repartición de capitales sin reinvertir las mismas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las causas? 1. Quiebra de bancos. 2. Estancamiento financiero. 3. Baja en la producción. 4. Reducción de salario. 5. Desempleo, por la que contrajo los siguientes puntos en cuanto al desempleo: paros y huelgas, surge el nacionalismo y el proteccionismo, y surgen regímenes totalitarios.
Acá vemos los efectos de la crisis haciendo un análisis en los gráficos. La reducción del Producto Interno Bruto en Estados Unidos durante 1930 a 1932 se redujo de un 9,9 en 1930 a 14,9 en 1932. Estamos hablando de la reducción, gente. Es decir, estudiantes, esta información del Instituto Universitario de Análisis Económico Social de la Universidad de Alcalá dice así, que esto se redujo en términos redondos, es decir, en 1932, 14% se redujo el Producto Interno Bruto en ese momento. Imagínense ustedes, tener un capital de 100% y que al año siguiente tengas apenas un 85-86% por la reducción de la misma. Esa era la situación estadounidense, uno de los efectos. Después tenemos los demás países que tuvo una grave reducción también dentro de su producción. Tenemos Austria apenas produjo 80%, Francia 86%, Alemania 77%, Japón tuvo un leve aumento, ¿verdad?, por su estado neutral, Reino Unido tuvo 95%. Son las producciones en base a 100, relación 100. No producir 100% exactamente, sino que se redujo la producción. Y al otro lado de la columna tenemos la producción industrial de estos países de grandes economías en esa época, ¿verdad? Muy bien, tenemos los efectos de la crisis en la vía comercial, la vía financiera, los efectos de la crisis dentro de la Alemania, lo que se produjo en Alemania, Austria, Gran Bretaña, como estamos indicando acá en estos cuadros. Vemos acá el derrumbe de lo que hizo la Gran Depresión. Son efectos colaterales dentro de lo que hubo, como estábamos analizando, y dentro de las causas y las consecuencias, ¿verdad? La depresión, acá vemos lo que se generó en cuanto a la producción industrial que habíamos citado ya, los hechos de la misma, la producción del comercio a nivel internacional. Tenemos dentro de los factores internos y externos la globalización de la misma y la política económica activista. ¿En qué consiste esto? Son un conjunto, es una política de estabilización, es un conjunto de medidas orientadas a reducir y evitar fluctuaciones bruscas en la producción, el empleo, tipo de cambio y nivel general de precio. Su utilización consiste en la utilización de instrumentos monetarios y fiscales por parte del gobierno con el fin de resolver problemas de inflación y o desempleo en la economía. Muy bien, acá tenemos un pequeño relacionado, es un material que habla de la Gran Depresión, ¿verdad? Cómo surge la Gran Depresión. Veámoslo una parte. Pierde en 3 semanas. Se gasta más dinero en publicidad que en educación. Nos dejamos llevar un poco por el consumismo y el capitalismo, y nos estalló en la cara. El boom se basa en los créditos. En 1929, 6.000 millones de dólares en bienes se compran a crédito, pero el 80% de los estadounidenses no tienen ahorros. Algunas acciones cotizan 50 veces por encima de su valor real. Una gigantesca burbuja a estallar. En octubre de 1929 sucede lo inevitable. La bolsa pierde en 3 semanas 12 veces más de dinero de lo que el gobierno gasta en un año. Todo el país podría haberse hundido y casi lo hizo desde un punto de vista económico. Durante un año tras el hundimiento del mercado, la economía estadounidense se tambalea al borde del abismo. Diciembre de 1930. Las calles de Nueva York están tranquilas. Ha pasado un año desde la caída de la bolsa de 1929, pero solo el 2% de la población posee acciones.